Y pues realmente una de las cosas bien importantes en el aspecto de este día dedicado básicamente a Galileo es una cosa muy simple. Creo que todos nos hemos ido de alguna forma enriqueciendo con información, que estamos hablando del mismo personaje con diferentes enfoques, con diferentes datos y que realmente vamos a poder llegar a conocer a ese Galileo que ha inspirado a muchísimos. Un honor para mí ir después de Sebastián Muso, pero realmente un reto porque pues yo podría decir que Sebastián es básicamente quien conoce a Galileo en todos los aspectos. Pero vamos a empezar hablando de Galileo y sus observaciones astronómicas y ese aporte a la ciencia moderna que tuvo en su momento y que obviamente nos va a permitir conocerlo un poquito más. Creo que vamos a ver un poquito. Ahí estamos. Entonces, eh, Galileo Galilei realmente insistía en que todo lo que sucedía en la naturaleza podía ser explicado mediante el lenguaje matemático. Y esto es algo que sirvió no solo para mostrar al mundo que sin los números realmente jamás entenderíamos cómo funciona la naturaleza, pero también nos ayudó a desmontar creencias erróneas que estaban realmente arraigadas a la sociedad de ese 1600, en el cual encontramos un planeta Tierra que no estaba girando alrededor del Sol, pero que al mismo tiempo estaba necesitando un cambio. Cuando nosotros hablamos de Galileo, estamos hablando de un precursor. Lo conoceremos quizá eh, como aquel observador del cielo, aquel primer observador del cielo, que de alguna forma no inventó el telescopio, pero sí lo apuntó correctamente a las estrellas para poder llegar a tener ese inicio de observaciones y que es conocido tal vez por su frase más célebre de y sin embargo se mueve. Pero esa frase que realmente solo pronuncia al renunciar a sus ideas en el juicio de la Santa Inquisición, nos dice a nosotros algo bien profundo en el cual yo estoy supremamente de acuerdo con lo que dijo Sebastián. Fue el primer gran divulgador de la historia y de la ciencia para nosotros. Y eso es algo que realmente hizo que en la sociedad en el cual él se desarrolló y en el cual la iglesia estaba frenando el progreso científico, él revoluciona ese mundo de la física, de la astronomía, de la investigación, porque establece las bases para la metodología científica. Ese establecimiento de las bases para la metodología científica realmente son los aportes que nos deja y que nos ayudan a decir, Galileo fue grande y sigue siendo extremadamente grande para nosotros en la actualidad. Entonces, yo quise tomar la idea del título y volverlo los 9 principales aportes de Galileo a la ciencia. Y estos 9 realmente me costaron, porque en el mundo de la física, de la matemática y de la astronomía no hubo ciencia en la cual él no tocara y dejara un aporte. Pero eso implica, de alguna forma, un legado. Y es un legado que al día de hoy continuamos de alguna forma eh, disfrutando. Imagínense que realmente en la infancia de Galileo, de una familia de la baja nobleza que de alguna manera se ganaba la vida gracias al comercio, pues la educación que le dieron a él fue un poquito más con tinte religioso, la misma que de alguna forma también lo permitió acercarse a libros a temprana edad y que él, esa formación
que no solo era religiosa, sino que de alguna forma eh, científica por curiosidad, hizo que eh, se volviera un poquito escéptico en ciertos contenidos o en cierta información y que él quisiera dudar, preguntarse, consultar, analizar. Entonces, uno de los principales aportes que dio Galileo fue a la teoría heliocéntrica. Realmente Galileo Galilei fue uno de los principales responsables del divorcio entre la Iglesia y la ciencia, pero sus observaciones demostraban que la teoría de Copérnico, que defendía que la Tierra giraba alrededor del Sol, era cierta. Entonces, esta teoría heliocéntrica fue una de las mayores revoluciones científicas de esta historia, pero realmente llevaba una implicación inmensa a un cambio de paradigma. Y esto no ha pasado solo con Galileo. Cada vez que aparece algo que implique que debemos de cambiar el paradigma, implica revolución. Y esto, de alguna forma, obliga a la sociedad, al conjunto de personas que rodean en ese momento a quien lo está proponiendo o queriendo avanzar en él, que eh, tengamos quienes nos detestan y quieran frenar ese avance y quienes quieran permitir que avancemos. Realmente, esta teoría heliocéntrica obligó al ser humano a darse cuenta que el hombre no era el centro del universo y que la Tierra era un cuerpo celeste más que giraba alrededor de una estrella más de un universo en el cual somos muy pequeños en comparación al gran universo que estamos conociendo hoy en día. Entonces, esa, esa parte, ese aporte de las teorías de Nicolás Copérnico sobre el movimiento de los astros y sus observaciones de alguna forma refutando la creencia científica de que la Tierra era el centro del universo, pues obligó a este científico italiano a demostrar pruebas empíricas del auténtico movimiento de los planetas. Realmente, esta teoría eh, es el inicio de que en sus observaciones él estaba dejando información y datos que convertían en un proceso del cual después yo puedo seguir, quizá eh, con, para mí, que es la número 3, el aporte más valioso de Galileo. Entonces, esta teoría fue la primera como aporte porque fue uno de los principales responsables de demostrar y de defender con sus observaciones la teoría de Copérnico. La segunda fue la invención del telescopio y realmente, si hablamos, pues si bien es cierto que técnicamente no lo inventó él, pero sí lo mejoró enormemente, hizo que las observaciones tendiéramos a utilizarlas de alguna forma, ya no aplicadas, como bien mencionó Sebastián antes que yo, a la parte de estar en navegación marina, de ver si venía el enemigo, sino que convertirla en un objeto en el cual se permitieran observaciones del firmamento y que nos darían de alguna forma la posibilidad de realizar mayores hallazgos. Estos telescopios, antes que, que se utilizaran para ver las estrellas, permitían observar objetos, pues de alguna forma 3 veces mayores a lo normal. Con el telescopio que Galileo llegó a tener ya con unos veintitantos aumentos, él llegaba de alguna forma a mejorar la óptica totalmente y a observar detalles. Obviamente, cuando vean que las observaciones que hizo Galileo con ese telescopio en la actualidad se quedan reducidas a una observación infantil, podríamos decir, eh, abre ese paradigma nuevamente de cambiar la idea. Si yo lo uso para ver terrestre, ¿por qué no lo puedo usar para ver de forma astronómica? Y esta invención realmente eh, del telescopio como herramienta astronómica, no como el invento, sino que realmente como herramienta astronómica, fue
un constante intento de él cambiar la idea de pensar de los aumentos que se tenían. Bien lo mencionaba eh, Sebastián, que llega Galileo, enseña al duque de Venecia el uso del telescopio y empezamos de alguna forma a entender cómo este objeto iba a tener una aplicación militar, pero ese contrario en el cual decidieron no, yo me voy a enfocar directamente en la observación de los astros, hizo que él tuviera la información lo suficientemente amplia para poder desarrollar todos los libros en los cuales hoy podemos consultar sus observaciones. Este para mí es el aporte más importante, el número 3, la metodología científica. Realmente Galileo Galilei eh, podría decirse que es el padre de la ciencia moderna y una de las mayores figuras científicas de la historia, porque realmente gracias a él se desarrolló el método científico. Sus investigaciones debían estar basadas en el planteamiento de una hipótesis que iba a ser rechazada o aceptada para llegar a la función de las observaciones empíricas. Nosotros necesitamos en la actualidad seguir el método científico para poder desarrollar de alguna forma la importancia de el desarrollo de las leyes, de los fundamentos de la ciencia. Y cualquier experimento científico en la actualidad está basado en esta metodología. Fue introducida por Galileo. Galileo fue el primero que hizo ese tipo de análisis de método científico y permitió de alguna forma eh, chocar contra las creencias preconcebidas que se tenían y un pensamiento tirado hacia la conservación, al característico catolicismo renacentista, a cambiar, a ser un objetivo diferente, dejándose guiar por las matemáticas, avanzando en la ciencia, en los fenómenos naturales y registrando los movimientos. Se dice que Galileo Galilei, y esto es más que un mito como tal, hizo el experimento en la Torre de Pisa para poder venir y analizar si los cuerpos caían con la misma aceleración. Y digo un mito porque realmente eh, no se sabe si se hizo o no se hizo, hay mucha discrepancia en eso, porque cuando estamos hablando de esto, se descubrió de alguna forma que los objetos iban a tener la misma aceleración, no importando su peso, pero deja una constancia histórica de que Galileo intentó llevar a cabo un experimento. Y entonces, si nos basamos en eso, significa que al seguir el método científico, él tuvo una observación, pasó a una inducción. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué los cuerpos caen a la misma velocidad o no? Generó una hipótesis. Si es más pesado, llegará más rápido. Si es menos pesado, llegará más despacio. La experimentó, llegó a experimentarla, luego analizó sus datos y llegó a una conclusión. Cualquier experimento en la actualidad hace eso. Ahora, eh, pues se sabe que esta prueba, años más tarde, el astrónomo Giovanni Battista Riccioli realizó la misma prueba y en otra torre, pero demostró que los datos de Galileo realmente no eran del todo exactos. Entonces, la teoría era sí, de forma precisa, pero los datos no. Eso no le quita a la historia la importancia de este evento. ¿Por qué? Porque el método científico estaba ahí, llevábamos el proceso y ese método científico sigue hoy funcionando, nos permite hacer ese tipo de observaciones y es la causa principal del divorcio de la astrología con la astronomía, porque realmente si queremos basarnos en esta diferencia, la astrología se quedó como pseudociencia y la astronomía procedió a utilizar este método como método científico para llevar una metodología de paso a paso para llegar a una conclusión, tener una ley, una teoría que me hace a mí de alguna forma más
allegado exacto a un dato. Otro de los grandes aportes que hizo Galileo fueron a las leyes del movimiento. Él fue un precursor de las leyes del movimiento postuladas años después por Isaac Newton. Y esto es porque Galileo observaba que todos los objetos se aceleraban al mismo tiempo, se aceleraban al mismo ritmo independientemente de su masa, algo que lo llevó a él a constatar que las fuerzas eran las causantes del movimiento. Por lo que si yo a un objeto no le aplico fuerza, no se mueve. Tengo mi objeto quieto, no se mueve. Yo le aplico una fuerza, este objeto se va a mover. Y entonces se cree que tres de las leyes en las cuales él inició un proceso de información importante son estas tres. La primera ley del movimiento, que sería los inicios de la inercia, donde yo, si no tengo un objeto que se está moviendo y lo empujo, entonces inicia el movimiento. Luego la ley de la isocronía de los péndulos, como el péndulo se mueve, que bien comentaban, esta lámpara en la iglesia haciendo ese péndulo lo hizo pensar y a calcular con su ritmo del oído este vaivén. Y luego la ley del movimiento uniformemente acelerado, que en la actualidad nosotros lo manejamos como la caída libre. Eh, ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es quien nos está obligando a que se mueva el objeto. Eh, la primera ley del movimiento, planteada más tarde por Isaac Newton, pues inició el estudio Galileo. Mediante sus investigaciones, Galileo comprendió que daba igual masa del objeto en el vacío, viendo el movimiento como básicamente la combinación de la aceleración y de la rapidez del mismo. Y esto hace que el movimiento que se realiza gracias a la aplicación de una fuerza, yo pueda hacer que se desplace. O sea, si yo empujo un objeto, logro que se desplace y puedo determinarlo mediante el periodo del tiempo. Y si yo no aplico nada, no se mueve, se mantiene en reposo. Ahora, con la ley de la caída, eh, creo que este fue un punto primordial, el inicio de estudios de campo de la física. Galileo estudió cómo las fuerzas pueden ser las responsables de la aceleración de un objeto, y esto permitiendo comprender las fuerzas de la gravedad. Cuando un objeto cae, este va acelerándose progresivamente a medida que va cayendo. Y esta aceleración se debe a la fuerza de la gravedad. Si yo dejo caer mi teléfono, créanme, en un ratito va a darse en el piso y yo no pude ni siquiera agarrarlo porque la gravedad hizo su efecto, se aceleró y la aceleración es debido a esa fuerza. Entonces, un ejemplo de cómo se movía un péndulo y él cómo pudo de alguna forma analizar este movimiento en el cual existía un periodo en el cual tenemos una oscilación y si yo no le genero ninguna fuerza, esta se mantiene. Realmente era un gran observador. Y esa idea de observar no solo una lámpara, sino las campanas de la Catedral de Pisa, que eran de alguna forma movidas por el viento, eh, él en el año de 1583 estudió el péndulo, o sea, fue una de sus primeras observaciones y en el cual se dio cuenta de que el peso de la bola o el objeto del péndulo daba igual, lo importante era la longitud de la cuerda que lo sujeta para moverse. No el objeto en sí, yo puedo tener un objeto muy pesado o menos pesado, pero la longitud es la que hace que este se mantenga eh, de modo de péndulo, movilizándose como un péndulo. Otro de los grandes aportes que tuvo Galileo fue las observaciones de los cuerpos celestes, donde voy a hacer un poquito más de énfasis, porque la astronomía como tal y la parte que quizá más me apasiona de sus observaciones, sin dejar el método científico de lado, eh, Galileo, gracias a su telescopio como tal, Galileo fue el primero en observar los cráteres de la Luna.
las manchas solares, los 4 satélites más grandes de Júpiter, las fases de Venus, Saturno. Realmente él fue el primero en revelar que el universo, había muchas estrellas, pero que pese a no poder verlas en el firmamento, estaban ahí y el telescopio no las revelaba. Ahora sabemos que al colocar un telescopio en una zona del cielo donde aparentemente no hay nada, hemos llegado a capturar fotografías en las cuales sabemos que hay incluso galaxias naciendo. Entonces, esto es bien importante porque esos momentos en la noche de observación o de día también con las manchas solares generaron en Galileo la necesidad de plasmar lo que él veía para contarlo, para divulgarlo, para demostrarlo. Y esto fue realmente el punto que lo sentenció de alguna forma, pero que él no dejaba de buscar llegar a las personas para que conocieran lo que estaba pasando allá afuera. El 7 de enero de 1610, Galileo observa por primera vez las lunas de Júpiter. Y él descubre esas lunas y ve cómo 4 puntos luminosos estaban cerca de este planeta, pensando que al principio eran estrellas. Ese telescopio que era realmente casero, y si ustedes vienen y toman un telescopio de unos 50 milímetros de apertura, vienen y observan en él, se van a dar cuenta que eran unos pequeños puntitos. Ahora, ¿qué pasó con esta observación? Él no dejó la idea de que eran estrellas, sino que se ve cómo se desplazan estas estrellas y descubre que este desplazamiento va cambiando según las diferentes noches y según el tiempo de recorrido de observación. Y ahora cualquiera que tenga un telescopio relativamente pequeño puede hacer esta observación y darse cuenta de lo importante que es entender que hay 4 objetos de bastante magnitud que yo puedo observar en el cielo y que no van a estar en la misma posición siempre. Io, Europa, Calixto y Ganímedes, que ahora conocemos como las lunas galileanas, son los satélites más grandes de Júpiter y que se desplazan generando una órbita alrededor de él. Esto no fue una observación de un día. Aquí, el miércoles 13 de enero de 1610, aquí hay una representación de cómo se vería en Stellarium. Este es Júpiter, Europa, Ganímedes, Io y Calixto, alineados de alguna forma alrededor de Júpiter. Y la descripción que él habla aquí en italiano es que dice que inicialmente observa cómo está Europa de este lado, está Júpiter, está Ganímedes, aquí con los puntitos de colores, Ganímedes, Io y Calixto, y que después de un tiempo cambia. Europa se mantiene de este lado, pero si se dan cuenta, Io y Ganímedes cambian de posición. Entonces eso lo empieza a él a inquietar. Y si no hubiera seguido el método científico del cual fue pionero, no hubiera llegado a obtener una observación tan, pero tan importante. Porque realmente lo que estaba haciendo era demostrando que los objetos se estaban moviendo alrededor de Júpiter. Una cosa impresionante. Ahora, cómo cómo Europa empieza de este lado y se traslada a este lado en octubre, y luego cómo van variando todos los días. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un cambio que nos permite a nosotros, regreso a la cámara, que nos permite a nosotros ver cómo Júpiter estaba aquí y va variando cada uno de los diferentes satélites, y no solo en diferentes días, sino que ocurre de alguna forma en horarios continuos. Vean acá, el 30 de octubre hace una observación a las 7:45 y a las 21:15. O sea, aquí tenemos una diferencia de
hora y media. Y en hora y media, nuestro querido Io estaba enfrente de Júpiter y va saliendo del disco de Júpiter. Esto todo lo plasmó en dibujos. O sea, era la primera forma de convertir esto en un registro, era la primera astrofotografía de lo que él estaba viendo, lo estaba copiando con su puño y letra y registrando. Y eso es lo importante del método científico, llevar un proceso en el cual en el procedimiento yo continuamente voy registrando datos. Esto es un registro de datos. De igual forma, aquí el 31 vuelve a tener una observación a las 8 y una a las 11:30 y volvemos a ver cómo se desplazan los objetos, este desplazamiento. Pero algo bien impresionante es en noviembre, el 1 de noviembre, cómo él se da cuenta de que de las 7 a las 11:30 cambian de posición Io y Europa. Entonces, realmente él se estaba dando cuenta de la rotación que tenían estos objetos alrededor de Júpiter. Y esa observación marca, obviamente, una observación quizá la más importante históricamente para nosotros y por eso todavía le podemos llamar a esos satélites las lunas galileanas, porque él las descubrió, él las monitoreó, él las registró durante tantos años, ¿sí? Y esto mejorando una a una su telescopio y su observación para ir registrando de mejor manera. Otra observación impresionante fue la de Saturno. Y realmente Saturno es quizá uno de los objetos que más le complicó la observación a Galileo, porque él no lograba visualizar esos dos puntos a los lados del planeta como satélites, como se visualizaban acá. Él tenía un problema y es que esto realmente lo veía como que si fueran orejas, como que si fueran calentadores de orejas, y esto hacía creer de alguna forma que ese planeta tenía orejas o algún tipo de objeto añadido o dos objetos que estaban eh, pues anclados gravitacionalmente a, a Saturno. Y entonces, poco a poco, se van dando cuenta que con la misma observación empieza a ver que son posiblemente otros satélites mucho más grandes. Pero realmente lo que él estaba observando eran los anillos. Era una observación extremadamente compleja. Y en la actualidad un telescopio, por más pequeño que sea, los anillos son bastante difíciles de observar. Necesitamos buenos aumentos para poder llegar a tener la nitidez de ese anillo como tal. Y va a variar dependiendo de la temporada del año en la cual yo pueda estar haciendo esa observación. Entonces, realmente, aunque él describía esto como algo complicado, que no entendía realmente qué era, él creía que eran dos orejas, pero después se dio cuenta que eran unos anillos. Esta imagen ya la mencionó Sebastián, pero pues Galileo le estaba mostrando al duque de Venecia cómo utilizar el telescopio de una forma terrestre eh, y seguramente esa observación marcaría no solo el hecho de que Galileo aportó a la ciencia, sino que también aportó a la navegación, aportó a la seguridad, que ahora podríamos decir que era un pionero de la seguridad de su época. Ellos tenían que ver en qué momento llegaban invasores a las costas de Venecia, que quisieran de alguna forma saquear Venecia, entonces él manejaba este tipo de cuidado y de control. Entonces no era solo observar hacia arriba. Luego con este tipo de registro, este es un registro de Saturno, ve cómo va cambiando la posición de estas orejas, que al final sabemos que son los anillos, cómo van cambiando a lo largo del tiempo de sus observaciones, y poco a poco empieza a notar que sí es un anillo, efectivamente, que se vuelven unas medialunas acá, y esto hace que él
llegue a concluir una excelente observación diciendo que este objeto tenía un anillo alrededor. Saturno, como planeta, como el señor de los anillos que lo conocemos ahora, es quizá la observación que en su momento fue la más complicada para Galileo, pero el cual le permitió, eh, podemos decir que demostrar que había algo alrededor y que ese planeta tenía anillos. Eh, los anillos fueron verdaderamente descubiertos en el año de 1659 por Christian Huygens, que realmente fue el que visualizó el anillo como tal. Pero Júpiter sí fue analizado totalmente por Galileo y Saturno solo dejó esas protuberancias pensando que eran esas dos lunas, pero sabía que tenían como fases y eso era lo que dejaba de alguna forma sonando la idea. Si hubiésemos visto Saturno con un telescopio como el que estaba observando Galileo, en la actualidad esto sería nuestra imagen. Y no es una imagen absurda, es lo que él vio, justamente un planeta con un par de orejas a la par, un par de objetos que estaban pegados a la par de él y que estaban gravitacionalmente atraídos y no se veía un cambio importante. Otra de sus observaciones importantes fue de la Luna. Eh, él hizo el uso del telescopio para observar la Luna y entonces él pudo observar con sus anotaciones los cráteres. Los estudios de la Luna que él realizó aportaron obviamente grandes avances al campo de la astronomía. Se estudió el movimiento del satélite, logramos descubrir que tardaba en estar plenamente iluminado y luego plenamente oscuro, o sea, visualizó cómo era el cambio de las fases, tanto como luna creciente como luna decreciente. Y es cierto, la observación actual de la luna, a simple vista, nos permite saber que no es liso, pero justamente en esas observaciones él reveló que era un mundo bastante grisáceo, que tenía montañas, que tenía depresiones, que estaba cubierto de cráteres, que tenía montañas, que tenía llanuras y que era simplemente un mundo más eh, tan imperfecto, pero natural. Y esto realmente hace que la luna fuera o tuviera una connotación geográfica similar a la Tierra, con sus cráteres, con sus montañas, con sus valles. Él, al mismo tiempo que estaba observando la luna, estaba haciendo observación de Venus. Y estas observaciones de Venus llegaron a obtener un resultado similar al de la luna, en el cual se conocía que habían fases que cambiaban y ahora sabemos que Venus tiene fases y que va cambiando a lo largo del año según su posición alrededor del Sol. Luego la observación solar fue otro plus increíble que él pudo haber hecho y pues los chinos ya lo sabían que existían las manchas, ya lo sabían más o menos 2000 años antes de que Galileo apuntara el telescopio, porque en algunos puntos, y justo en la actualidad hay una mancha increíble que está en el Sol que se podría ver a simple vista entre las nubes y notar, tanto en la salida como en la puesta del Sol, que hay una mancha. Otros grandes astrónomos que hicieron este tipo de observaciones fueron Thomas Harriot o Christopher Schneid, y él realmente lo que hizo fue dibujar y registrar estas manchas. En la actualidad nosotros podemos ver cómo ese perfecto sol manchado es una forma de la perfección realmente de nuestro astro rey. Una idea que se arrastraba desde la antigüedad como aquel sol perfectamente imperfecto, pero que nos daba la vida. Entonces, ese registro de sus observaciones, que realmente era una observación muy peligrosa para la época, lograba registrar y observar por medio de proyección cómo él veía en el telescopio y lo mandaba a una pared para poder registrar muchas veces
quemar de alguna forma en una placa. Eh, Son observaciones impresionantes y el cual el telescopio permitió esa visión que durante 1500 años más o menos de pensamiento occidental dominó la idea y él la vino a generar paradigmas y a cambiar la idea que se tenía del sistema. Em, no quiero dejar de mencionar que, como bien dijo Sebastián, Galileo no solo vio esto que les presenté, sino que vio la Vía Láctea, las estrellas, se dio cuenta, observó las Pléyades y notó que en lugar de las 6 o 7 visibles al ojo desnudo, habían más de 30. Y también apuntó el telescopio hacia el centro de la Vía Láctea y se dio cuenta de esa franja que, que parece difusa, que está difusa de alguna forma, y que es una zona en la cual hay muchas estrellas que están amontonadas, ¿sí? También otra de las grandes observaciones que hizo fue ver a Neptuno y eh, pues realmente Neptuno fue oficialmente descubierto en 1846, pero él ya había hecho una pequeña descripción de un punto de luz pálido, débil, que parecía una estrella. Entonces lo registró en sus anotaciones, pero no era una estrella. Él estaba viendo por primera vez Neptuno. Y con un telescopio que en la actualidad podríamos decir que es un telescopio de juguete, ¿sí? Entonces, imagínense lo que pueden ver o hacer con un telescopio con un poquito más de desarrollo. Él hizo un gran desarrollo de las matemáticas y este desarrollo de las matemáticas como la ciencia estuvo ligado y marcado por la búsqueda de un lenguaje mediante el cual se pudiera formular leyes, generar funcionamiento del universo por medio de leyes. Para Galileo, la experiencia de ver el universo no era suficiente. Él quería generar un carácter racional de las leyes matemáticas. Y esto hizo que comprendiera de alguna forma el lenguaje utilizándolo como un lenguaje matemático. Por eso le gustaba utilizar los números como herramienta para analizar y comprender estos sucesos. Le interesaba utilizar ese tipo de eh, caracteres matemáticos para llegar a dejar un mensaje implícito. Y realmente él utilizaba y se dio cuenta de que realmente se dio cuenta mejor que otros del valor de la cuantificación y de lo importante que es desarrollar términos matemáticos para llegar a resultados, a representaciones de los fenómenos reales y poder congraciarse con esa parte numérica. Y él dijo la frase de el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos. Galileo estaba diciendo que sí, la naturaleza tiene matemática, el universo tiene matemática, todo es matemática. Desgraciadamente, generan una idea errónea de la matemática eh, en la vida, pero lo importante sería amar la matemática porque la matemática está en todo. Él inventó también, eh, hizo la invención del termoscopio, que es una de las invenciones más importantes de Galileo, una herramienta capaz de medir la temperatura, y fue el precursor de lo que actualmente conocemos como termómetro. De hecho, él de alguna forma inventó este objeto que permitía cuantificar el calor o el frío. Y él estaba midiendo ese reto, o sea, estaba generando un reto de medir mezclas de agua, de alcohol, de elementos químicos para poder saber si llegaban a un determinado grado de calor, dependiendo de la temperatura que tuviera el líquido. Se dio cuenta que habían esferas que flotaban, que son estas esferas que ven ustedes por acá, que flotaban cuando iniciaba una baja de temperatura o aumentaba la temperatura. Entonces, dependiendo de la temperatura del líquido, las esferas iban a flotar o se iban a hundir. Las esferas más bajas de las que flotaban eran las que indicaban realmente la temperatura. Y pues realmente era un poco complicado porque en la actualidad nosotros estamos acostumbrados a poner el termómetro, bueno,
ya ni siquiera el de mercurio, podemos decir que ahora lo usamos los digitales, nos lo ponemos en la frente y ya sabemos que tenemos fiebre o no, pero él estaba utilizando la previa a utilizar después el mercurio para un termómetro, ¿sí? Es algo extremadamente interesante que después eh, Newton y sus eh, futuros colegas le dieron uso. También hizo aportes al microscopio y realmente, así como utilizó el telescopio para ver el cielo, fabricó muchas lentes de todo tipo y de todo tamaño y de diferentes curvaturas para mejorar la óptica de su telescopio. Y entonces eso lo obligó de alguna forma a utilizar un objeto que se llamaba occhiolino, que sería el equivalente a un pequeño catalejo en italiano. Occhio es ojo, entonces es un occhiolino, un pequeño eh, microscopio. Y no era técnicamente un microscopio, sino que le permitía ver objetos de forma reducida. Y lo que estaba usando, o básicamente haciendo, eran pequeños oculares, en donde tenía una lente, un objeto real y una imagen virtual que generaba aumentos. Pero esto realmente, al fabricar estos lentes, era un instrumento que estaba de alguna forma generando una previa al que después sería el primer microscopio, que su autoría se le da a Zacharias Genzel y a Robert Hooke y algunos otros más que intentaron realizar ese aparato, pero Galileo estaba siempre siendo un poquito pionero, ayudando a moldear la ciencia, ayudando a aportar invenciones. Eh, realmente Italia de la época era una obra de personajes renacentistas de la talla de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, pero Galileo creo que realmente moldeó la ciencia, la manipuló, le dio bases, la concretó y sobre todo la llevó a otro nivel. Y esto me lleva al último gran aporte, que sería la revolución científica. Eh, es muy conocida la actitud frente a los poderes eclesiásticos que existían en la época, que Galileo se había criado en la fe católica, y esto aún con hijas monjas, no le impidió mostrar sus teorías y descubrimientos que iban en contra de la Iglesia Católica. Y en esa época en la que se pensaba que la Tierra era el centro del universo, él la refutó. Decidió que nuestro planeta no era más que otro astro que giraba alrededor del Sol. Y esa parte importantísima de su vida como tal, se dio cuenta de que estaba haciendo una nueva concepción de nuestro papel en el universo. No somos el centro, no lo seremos jamás, porque como planeta Tierra no podemos ser el centro de este universo. Y aún así existen personas que creen ser el centro del universo, pero esto es disponer de herramientas que permitió hacer o utilizar él para observar el cielo, los cuerpos celestes, y revolucionó la ciencia. Él revolucionó la ciencia en la cual hoy nos movemos, en la cual hoy estamos. Pero más que todo, creo que nos dio un papel importante a quienes divulgamos, a quienes enseñamos, quienes están del otro lado aprendiendo. Y es que aunque este hombre tenía ataques violentos básicamente contra su vida, en la cual pedían que refutara o que decidiera declinar sus ideas, él continuó, él avanzó, él siempre estuvo firme y aunque el perdón de la iglesia implicaba decir que no era cierto lo que él estaba diciendo, aún así estaba diciendo y sin embargo se mueve, está aquí, aunque ustedes no lo crean, sigue
funcionando. Yo creo muy fervientemente que Galileo revolucionó la ciencia, que Galileo fue el causante principal de abrir los ojos, de que después eh, se publicaran las teorías heliocéntricas, que después surgieran literatura, que después viéramos el universo con otros ojos, que después las creencias que se estaban manejando variaran y cambiaran, que generara ese fuerte deseo de la humanidad de ver con otros ojos el universo, pero al mismo tiempo de enfocarnos en el método científico. Esa revolución, ese cambio, esas obras realmente que él dejó, no eran solo por medio de obras cronológicas de, de inscripción literaria, sino que también obras que le generaron un repunte a la ciencia y que difícilmente podemos cambiar. Él marcó un antes y un después con ese apuntar el telescopio al cielo. Por eso en el año de 2009 estábamos celebrando el Año Internacional de la Astronomía, porque él en el año de 1609 apuntó por primera vez ese telescopio. Y ahí se estaban cumpliendo 400 años de astronomía como ciencia. ¿Por qué? Porque se fundamentaba en el método científico, porque yo tenía un proceso en el cual tenía pruebas de observación con un telescopio que me permitían a mí con esos datos comprobar sistemas, comprobar que realmente Copérnico tenía razón, comprobar que se estaba manejando fases lunares, que teníamos otros satélites girando alrededor de Júpiter. Y esto, realmente, esa revolución es lo que nos hace hoy, un 29 de febrero del 2024, celebrar su vida, celebrar su obra, celebrar su revolución, pero sobre todo, seguir creyendo en él como un gran científico, como un gran divulgador. Eh, Realmente es un personaje del cual uno podría hablar infinidad, pero del cual podemos decir eh, fue Galileo. Y creo que me encanta la idea de que podamos pensar en un Galileo diferente, en un Galileo que tiene vida, gustos y al mismo tiempo que dejó aportes, que dejó un gran aporte a la ciencia y que revolucionó esta ciencia.